Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de electricidad en BT. Hoy vamos a ver lo que son las instalaciones de enlace. Las instalaciones de enlace son lo que unen la CGP o la Caja General de Protección con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Se componen de las siguientes partes: Caja General de Protección, lo que es la CGP, Línea General de Alimentación, lo que es la LGA, Centralización de Contadores o CC, derivación individual o lo que se llama DI y cuadro general de mando y protección, el CGMP. En el siguiente esquema para un usuario podéis ver numerada desde lo que es la red de distribución, la acometida. Para un usuario, en principio, lo que se usa es una CPM, que también depende de las viviendas, como si son viviendas adosadas. Y desde lo que es la CPM ya empezaría lo que es la derivación individual hacia lo que es la Caja General de Protección y Mando. Y a partir de ahí la instalación interior. En el segundo esquema, para dos usuarios, pues lo mismo. Aquí sería donde se utilizaría más comúnmente lo que es la CPM, la caja de medida y protección, en la que está incluida pues lo que es los fusibles y el contador. Y en el siguiente esquema pues ya vemos lo que es la edificación para un bloque o pisos, donde aquí sí que desde lo que es la red de distribución y la acometida ya llega a lo que es la Caja General de Protección. Desde la Caja General de Protección ya empieza lo que es la LGA, la Línea General de Alimentación, que llegaría hasta el interruptor general de maniobra, y a partir de ahí empezaría lo que es el embarrado de cobre, donde estarían ubicados los fusibles de seguridad y los contadores de cada uno de los usuarios, y a partir de ahí ya empiezan las derivaciones individuales hacia los pisos correspondientes y conectándose a las CGPMs de cada vivienda. Y a partir de ahí ya empiezan la instalación interior en cada domicilio. Cajas generales de protección, emplazamiento e instalación. Se instalarán fachadas exteriores y en lugares de libre y permanente acceso. En caso de edificios con centros de transformación para distribución de baja tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión del centro podrán utilizarse como protección de la línea general de alimentación, desempeñando la función de CGP. Cuando la acometida sea aérea, podrán instalarse en montaje superficial a una altura del suelo de entre 3 a 4 metros. En la imagen que estáis viendo, a la izquierda es la CGP que está encima de mi casa, justo en el portal, y la que hay a la derecha es la que hay enfrente de mi casa. Como veis, están emplazadas en una acometida aérea. Cuando la acometida sea subterránea, se instalará un nicho en la pared que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10. La parte inferior de la puerta debe estar a un mínimo de 30 centímetros del suelo. En el nicho se dejará previsto los orificios para alojar la entrada de las acometidas subterráneas conforme a lo establecido en la ITC BT 21. En todos los casos se procurará que la situación elegida esté lo más próxima posible a la red de distribución pública y alejada o, en su defecto, protegida de otras instalaciones como gas, agua, teléfono, etc. No se alojarán más de 2 CGPs en el interior del mismo nicho, disponiéndose una caja por cada línea general de alimentación. Tipos y características. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares con poder de corte igual a la corriente de cortocircuito prevista. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases y también en borne de conexión para la puesta a tierra. Aquí podéis ver en el dibujo cómo sería lo que es una caja general de protección en un nicho, proveniendo la acometida subterránea. Cajas de protección y medida, CPM. Para casos de un único usuario o dos alimentados desde el mismo lugar, al no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento la CGP y el equipo de medida, denominándose así caja de protección y medida, CPM. Emplazamiento e instalación. Es aplicable en lo indicado para la CGP, salvo que no se admitirá el montaje superficial. Los equipos de medida deberán estar instalados a una altura entre 0,7 metros y 1,80 metros. Tipos y características.
Tendrán un grado de protección IP43 e IK09 y serán presentables. El envolvente deberá disponer de ventilación interna y el material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. El CGP se destinan mediante las iniciales CP seguido de un número que indica el tipo de caja y seguido de estas letras. E, que será igual a caja de ubicación exterior con grado de protección mínimo de 437, I igual a caja de ubicación interior con grado de protección mínimo de 417 y U igual a caja provista de entrada de cable unipolar. Se fabrican para una tensión nominal de 400 voltios con las variantes de 40, 80, 100, 160, 250 y 400 amperes. Para calcular la CGP a utilizar en una instalación y una vez obtenida la potencia total prevista, usaremos la fórmula de la potencia igual a la raíz cuadrada de 3 por intensidad por tensión. Despejando la intensidad nos quedaría la potencia partido por la raíz cuadrada de 3 por tensión. Tipos de CGPs. CGPs de hasta 40 amperes. Se equipan con portafusibles que permiten la colocación de cartuchos portafusibles con diámetro de 14 por 51 milímetros y amperaje de 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32 y 40 amperes. Con neutro seccionable. Aquí hay un error en mis apuntes porque puse seleccionable, pero es seccionable. Eso quiere decir que lleva una especie de anclaje que se puede abrir en caso de que se tuviera que cortar el neutro, lo que se llama seccionable. El neutro nunca lleva fusible. Los conductores de cobre o aluminio se conectarán a la base portafusible sin piezas intermedias con una capacidad o calibre de cables de hasta 25 milímetros cuadrados. CGP de hasta 80 amperes, con cartuchos de 22 por 58 milímetros y amperaje de hasta 40, luego 50, 63 y 80 amperes. CGP de hasta 100 amperes, con 3 portafusibles de tamaño 00 y neutro seccionable con separadores de aislamiento. Cartuchos de hasta 63 más 80 y 100 amperes. CGP de hasta 160 amperes, con 3 bases portafusibles de tamaño 0 con posibilidad de introducir cartuchos de hasta 80 más 100 más 125 y 160 amperes. CGP de hasta 250 amperes, con bases portafusibles de tamaño 1 con neutro seccionable. Su empleo puede utilizarse en edificios de viviendas, industrias o salidas de transformadores. Fusibles de hasta 160 más los 200 y 250 amperes. Y por último la CGP de hasta 400 amperes con base de fusibles de tamaño 2 con neutro seccionable y fusibles de hasta 250 más 300, 350 y 400 amperes. Esta última se utiliza más en el tema industrial. Conexiones de las CGPs. Bueno, aquí podemos ver el tipo de conexiones de las CGPs. El tipo CP7 es una caja de instalación exterior con entrada acometida por la parte inferior y salida por la LGA. La CP9 es para instalación interior o en nicho de muro con entrada acometida por parte inferior y salida de LGA por parte superior. Esta es de uso prioritario y preferente. Y la CP10, que tiene las mismas características que la CP9, pero con puente para otra caja por la parte inferior. La CP14 para instalación exterior con entrada y salida por parte inferior y con puente para otra caja por la parte inferior. La CP12, conexión de 2 cajas para montaje exterior con entrada y salida por parte inferior. Y la CP11, 2 cajas con entrada de acometida y salida por parte superior y cada caja de su LGA corresponde al mismo tiempo y la segunda caja dispone de puente para sucesivas cajas por parte inferior. La conexión de la línea de acometida con la CGP y la red de distribución se debe proceder de la siguiente forma. Primero hay que conectar la línea de acometida a la CGP y después a la red de distribución. Hay que seguir el orden de conexión ya que se trabaja con tensión en la red de distribución. Y en segundo lugar, primero se conecta al neutro y se termina por conectar la fase. Bueno, ahora vamos a ver algo sobre la historia de la electricidad.
Edad Media y Renacimiento. Shen Kuo escribió Dream Pole Essence. Shen también describió por primera vez la aguja magnética. La atracción magnética ya había sido explicada antes por Aristóteles y Tales como el trabajo de un alma en la piedra. Ese alma fue el primer ataque de la razón humana a la superstición y la fundación de la filosofía. Al cabo de siglos, una nueva capacidad de la magnetita se reveló en su polaridad o la aparición de efectos opuestos en extremos opuestos y llevó luego a la primera utilización del conocimiento adquirido en la aguja náutica, que condujo al descubrimiento del Nuevo Mundo y la apertura de todos los portales del Antiguo Mundo al comercio y la civilización. En el siglo IX, el científico chino Shen Kuo, desde el 1031 al 1095, fue la primera persona en escribir sobre la brújula de agua magnética y que ésta mejoraba la precisión de la navegación al emplear el concepto astronómico de norte verdadero, Dream Pole Essence, señalado en 1088 después de Cristo. Y en el siglo XII se sabía que los chinos usaban la brújula de piedra imantada para la navegación. En 1187, Alexander Neckman fue el primero en Europa en describir la brújula y su uso para la navegación. El magnetismo fue una de las pocas ciencias que progresaron en Europa medieval. En el siglo XIII, Peter Peregrinus, un nativo de Maricourt, en Picardía, hizo un descubrimiento de importancia fundamental. El erudito francés realizó experimentos sobre magnetismo y escribió el primer tratado que se conserva que describe las propiedades de los imanes y de las agujas pivotantes de brújulas. La brújula seca fue inventada alrededor del 1300 por el inventor italiano Flavio Gioja. El arzobispo Eustacio de Tesalónica, erudito griego y escritor del siglo XII, registra que Woliver, rey de los godos, era capaz de echar chispas de su cuerpo. El mismo escritor afirma que ciertos filósofos eran capaces, mientras se vestían, de hacer saltar chispas de su ropa, un resultado aparentemente similar al obtenido por Robert Schimmer en sus experimentos con medias de seda, un relato cuidadoso que se puede encontrar en The Philosophical Transactions de 1759. El médico italiano Gerolamo Cardano escribió sobre la electricidad en De Subtilitate en 1550, distinguiendo, quizás por primera vez, entre fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora os pasaré un vídeo que grabé en clase de una práctica que hice con 4 conmutados, ¿de acuerdo? Y también un regulador de luz, bueno, que está bastante interesante. No sé si lo haré aquí en casa algún día, pero bueno, en principio para que veáis cómo funciona el regulador. No se ve, está en la caja de derivación, pero es una especie de pastilla electrónica y tiene 3 cables. Hay que tener cuidado a la hora de montarlo, porque si no, pues suelen explotar. Bueno, explotar en el sentido de que no te pasa nada, pero que luego huele fatal. Bueno, pues nada, dejamos el vídeo aquí y os espero para el próximo vídeo. Un saludo. Adiós. Mira el Instagram. Cruzamiento de 4. Oh, Colos. Y a ver. es el alumno ventajado, ¿no? Y ahora el regulador de luz desde 2 pulsadores. Ese ya no va. Oh. Sí, ¿ves cómo baja? Vamos a ver si sube o baja. Ah, baja. Ahora encendemos. Y ahora Para que no vea la televisión. le damos intensidad. Y desde el otro lo apagamos. Ahora lo encendemos y se encenderá en el mismo punto donde se quedó. Y bajamos intensidad. Entra.